Es necesario que acontezca. Reflexión número 203. Dios bendiga de una manera especial a cada una de las personas que en esta hora van a escuchar esta mini reflexión. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en esta nueva entrega de las mini reflexiones, siempre reconociendo que el poder y la gloria le pertenece a Él y que nuestro único fin es que el nombre de Dios sea glorificado y las vidas sean fortalecidas, restauradas y activadas en el Espíritu, y sobre todo que la salvación de sus vidas, amén, pueda hacerse real. Gloria a Dios. Pues hoy, a través de esta mini reflexión, queremos hablar que es necesario. Y usted dirá, pero ¿qué es necesario qué? Gloria a Dios. Son necesarias tantas cosas en nuestras vidas. Es necesario que en esta hora usted escuche esta palabra. Es necesario que nosotros podamos conocer cada día el poder de Dios en nuestras vidas y cómo yo puedo experimentar y conocer la profundidad del poder de Dios en mi vida. Pues para que esto suceda es necesario que atravesemos circunstancias, es necesario, amén, que aprendamos a callar, es necesario que nosotros meditemos en la palabra de Dios para conocer cada día que Dios quiere con nosotros. Es necesario tantas cosas, pero para profundizar más vamos a ir a la palabra. Vamos a estar leyendo en el libro de San Lucas y vamos a leer en el versículo capítulo 24, amén, y estaremos leyendo unos cuantos versículos, amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 44 hasta el versículo 48. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ven, es necesario. Vemos que cuando Jesucristo, nace y ya luego espera el tiempo del ministerio y se lanza a lo que Dios le mandó, era necesario Jesucristo esperar el tiempo, era necesario Jesucristo subir a ayunar, era necesario comenzar a predicar la palabra, era necesario salir en el momento y en el tiempo justo que ya había sido determinado en la eternidad. ¿Por qué? Porque desde antes, desde los profetas del Antiguo Testamento, se comenzó a hablar de Jesús. Desde el Génesis, ya después que el hombre peca, se comienza a hablar de Jesús, de esa obra redentora. Y vemos que era necesario que toda la profecía se cumpliera para que luego al final el Hijo del Hombre resucitara en gloria y nos diera la victoria de poder ser llamado Hijo de Dios. Entonces, me encanta cuando Jesucristo les hablaba a los discípulos y le dijo que les abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender lo que él estaba diciendo, para que por medio de la palabra ellos recordaran todo lo que Jesús le había enseñado. Hermanos, es necesario que como hijos de Dios nosotros seamos testigos. Jesús se lo dice en el verso 48 del capítulo 24 de Lucas, de que que ellos iban a convertirse en testigos de Jesús, porque ellos vieron a Jesús resucitado, ellos vieron todos los vituperios que Jesús pasó, ellos vieron que la palabra se cumplió al pie de la letra. Entonces hoy Dios te dice: es necesario que así como Jesús se tuvo que someter al tiempo para que la obra de Dios se cumpliera en su vida, también es necesario que nosotros pasemos por donde Jesús quiere que pasemos, que nosotros aguantemos lo que haya que aguantar. Es necesario que nosotros padezcamos, es necesario que aún seamos vituperados, es necesario que
muchas veces no crean en ti. Es necesario que se levanten en tu contra. Jesucristo los dijo. Hay algo que tú y yo tenemos que entender. Hay algo ya escrito desde antes de la fundación del mundo sobre nuestra vida. Nosotros ya vinimos escrito con un propósito. Ahora bien, usted me preguntará, ¿por qué razón? Si nosotros hemos venido desde antes de la fundación del mundo con un propósito, muchos no lo cumplen. Ahí está. Nosotros tenemos un Dios que nos creó con una libertad de elección. Ya Él trazó tu vida y mi vida. ¿Cómo se cumple? Si yo sigo los lineamientos de Él, si yo hago lo que es necesario hacer según Dios. Entonces, en el camino direccionado hacia Dios, ese propósito se va cumpliendo. Por eso dice el Salmo 119, 105, lo digo muchas veces, me encanta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué? Porque cuando yo camino en pos de lo que Dios ya determinó para mi vida, cuando yo obedezco la voz de Dios y sigo su lineamiento, se va cumpliendo paso por paso en el tiempo de Él lo que está escrito, que yo sea como Él quiere que yo camine, y lo que ya se dijo de mí se va a manifestar. Dios no necesita ayuda, por eso el Señor nos dejó la Biblia como regla de vida. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos como Dios quiere y que atravesemos todo lo que sea necesario por causa de Cristo. Por eso muchas veces personas cuando se levantan contra ellos se afligen y a veces hasta se van de la iglesia, pero es porque no han entendido que es necesario que eso suceda. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es procesado y probado en áreas de su vida, sea con el rechazo, sea con situaciones usted mismo personal, luchar en sus emociones para agradar a Dios, usted está demostrando, amén, el potencial que Dios depositó en usted. Cuando usted es vituperado, dice el mismo Mateo 5, bienaventurado eres. Entonces, si nosotros nos metiéramos a lo que es la palabra, el entendimiento de la palabra, nosotros mismos diríamos, Señora, heme aquí, yo sé que es necesario. Hay cosas que duelen, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque traen victoria. ¿Por qué? Porque traen conocimiento. ¿Por qué? Porque traen enriquecimiento espiritual. Y lo más bello, porque nos hacen conocer al Dios personal que tenemos. Dios no quiere que nos quejemos, sino que nos llenemos de esa fortaleza espiritual y nos digamos a nosotros mismos, recuerda, es necesario. Jesucristo lo pasó. Jesucristo les habló a los discípulos después que Él resucitó y obtuvo la victoria. Le dijo, vean, para que ustedes vean que todo eso era necesario que sucediera para llegar a este fin. Entonces tú y yo tendremos un fin glorioso. Pero ¿sabes cuándo va a suceder? Cuando dejemos que lo que Dios determinó en nuestra vida suceda. Van a haber momentos, amén, de victoria, porque cada circunstancia nos va a hacer crecer, nos va a hacer más amar a Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos maduran, pero también nos encaminan al propósito. Cuando nosotros pasamos circunstancias dirigidas por Dios, cosas que Dios mismo permite, vamos a estar en una plenitud de gloria. ¿Por qué? Porque si es en la mano de Dios que está sucediendo esta quizás situación negativa en nuestra vida, todo está bien. Si Dios está en el asunto, todo está bien. Por eso es que cuando José atravesó la situación que atravesó, de soledad, él creció, Dios lo enseñó, Dios lo maduró, Dios le dio tanta enseñanza a José, en medio de esa soledad lejos de su padre, porque era necesario llegar allí, pero también era necesario depender de Dios, porque José dependía de su padre, del amor que tenía su padre, y Dios no comparte su gloria con nadie. Era necesario que José entendiera que él solo podía. Si tienes a Dios, lo tiene todo. Vamos, amén, a pagar el precio. El evangelio es gozo, ¿sabe? Me encanta cuando el apóstol Pablo habla y se expresa acerca del gozo que es para él servir a Cristo. Y cuando él dice que él todo lo tuvo por basura por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que era necesario pasar el vituperio. Él mismo lo dijo, que se vio que muchos lo abandonaron, lo dejaron en los momentos más difíciles que él estaba atravesando. Pero eso no hizo ni que él dejara a Dios, tampoco hizo que él odiara a esas personas, más bien oraba y pedía misericordia. Esteban, un ejemplo vivo. Esteban, en medio de la situación que estaba viviendo, él se gozó. En medio de la situación en donde lo estaban apedreando, él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque Esteban estaba lleno de amor y él sabía que por causa de Cristo era necesario dar la propia vida. En estos tiempos que estamos viviendo, mire este mensaje, y yo le pido a Dios que nos ayude a todos
todo, a nosotros poder pararnos en el espíritu y hablarnos a nosotros mismos y decir, vas a aguantar porque es necesario. No permita que un chisme te saque de la iglesia. No permite que un falso rumor te desenfoque de lo que Dios quiera. Recuerda, el hombre falla, pero Dios no. Las personas pueden tener un concepto de ti que no es el que tiene Dios. Ahora bien, ¿qué te tiene que preocupar? De que Dios tenga un buen concepto de ti. Son tantos ejemplos bíblicos que usted y yo tenemos que buscar para agarrarnos de ahí, para nosotros siempre encaminarnos a saber que tenemos un Dios fiel. Me encanta cuando el ángel, cuando fue donde Daniel, le decía, eres muy amado en el cielo. Había un concepto de Daniel en el cielo de bendición. Pero Daniel muchas veces en Babilonia le pusieron trampa porque había celo. Pero en el corazón de Dios, Dios estaba contento con lo que Daniel hacía. Y Daniel sabía que era necesario dar hasta la vida por Dios. Entonces nosotros que estamos aquí somos la última generación que Dios está preparando para conmover el mundo con poder y que las naciones vean que hay un Dios que transforma, un Dios que cambia. Entonces Dios nos quiere decir, aguanta, vas a ver de todo en este camino, pero recuerda que Dios tiene que ser tu todo, que Dios tiene que ser tu enfoque y que tú mismo te tienes que decir, es necesario. Cuando veas que alguien quiere tirar la toalla y te venga a decir, es que el pastor no me habla o han hablado